Saludamos a todos nuestros hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo y agradecido a Dios de que a través de este medio que el Señor nos concede a nuestro ministerio poder compartir la palabra de Dios. Vamos en esta oportunidad a hablar sobre la justificación, hacer un estudio que rogamos que la gracia del Señor nos ayude a todos, a mí en esta oportunidad que me toca ministrar y a todos los que hemos de oír esta palabra, las Escrituras, que Dios nos ayude a poder entender y recibir todo lo que Él nos quiera transmitir en esta oportunidad. Así que les pido, como en cada reunión que tengamos, en cada vez que tengamos la oportunidad para compartir su palabra, que puedan tener su Biblia, que se puedan reunir, la familia, que podamos todos juntos de esta manera escudriñar las Escrituras sabiendo de que a través de ella el Señor habla nuestras vidas. Así que vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos y en el capítulo 3 y el verso 21 en adelante vamos a estar dando lectura y dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 3 verso 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y hasta este punto vamos a tomar en esta primera oportunidad. Encontramos que el apóstol Pablo, que la mayoría de nosotros sabemos, tenemos conocimiento de su vida, fue un hombre instruido, fariseo, instruido por Gamaliel, un hombre que conocía la ley de Dios, que conocía a los profetas, que conocía la Escritura. Es el que habla en esta oportunidad a los hermanos de Roma, a la iglesia de Roma, para enseñar este misterio que trata sobre la justificación del pecador, sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. La ley, como vemos en el verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Encontramos que la ley fue un camino de vida para el pueblo de Israel. Dios se la dio por medio de leyes y de mandamientos para que ellos puedan vivir en la justicia y para que a través de practicar todas aquellas cosas que demandaba esa ley pudieran vivir para ellos. Pero sin embargo, esa ley al pueblo de Israel le sirvió como un ayo, como un tutor que lo llevó no a poder cumplir esa justicia por causa de su debilidad, por causa del pecado. La ley le mostró al hombre la justicia divina y la incapacidad del hombre por causa del pecado de vivir en esos mandamientos y de poder agradar a este Dios santo y justo que los había redimido, que los había tomado como pueblo suyo. Entonces encontramos que esa ley hizo dos cosas. De una forma, en alguna manera enseñó la justicia de Dios y la santidad y quién Dios es. Y en otra forma o en otro aspecto, esa ley enseñó la maldad del hombre, el pecado del hombre y que es justo Dios al condenar al hombre porque esa ley demostraba y evidenciaba la maldad que en él hay. Por eso, por medio de la ley, el apóstol Pablo dice, es el conocimiento del pecado. Es imposible, como vamos a ver en estos estudios, es imposible que el hombre pudiera ser justificado por la ley de Moisés. Es imposible que el hombre pudiera ser justificado por sus obras. Por eso dice, aparte de la ley, ahora se ha manifestado, se ha mostrado, se ha hecho visible algo que en la antigüedad Dios había dado testimonio, había dado evidencia, pero estaba oculto para los antiguos. Ahora se ha manifestado, es el tiempo donde se manifestó la justicia de Dios, la justificación que es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos al libro de los Hebreos, a la carta de los Hebreos, el escritor en el capítulo 10 y en el verso 1 nos dice esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, ¿qué trajo la ley para el pueblo de Israel? Una sombra, una figura. Trajo un anticipo de los bienes venideros que luego los creyentes habían de recibir, pero no era lo perfecto.
no era lo que al hombre lo llevaba a estar inocente, absuelto de sus pecados y con una conciencia libre, sin culpa delante de Dios. La ley, a través de sus sacrificios, daba una reconciliación del pecador hacia su Dios. Había ofrendas de paz, había ofrendas por el pecado, había un perdón, había una remisión. Los pecados eran cubiertos a través de esos animales que se sacrificaban, pero esa sangre de esos animales inocentes no podían hacer perfecto al hombre delante de Dios. Ceremonialmente, delante de la justicia de Dios, no podían perfeccionar a todo aquel que se presentaba a través de esos sacrificios. Entonces, de esa manera mostraba, de esa manera también evidenciaba aquella justificación, aquel perdón que vendría una vez y para siempre a través de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos esto? Porque unos versículos más abajo, en el verso 5 de la misma carta de Hebreos, en el capítulo 10, verso 5 en adelante, tomando en concordancia el escritor de los Hebreos el Salmo 40 y del verso 6 al 8 dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, ¿por quién o de quién habló el salmista en profecía? ¿Sobre quién recaía esta profecía? ¿Sobre quién se hablaba? ¿Sobre quién estaba escrito en el rollo del libro? Era por nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios fue que esas ofrendas de animales, esas ofrendas que se hacían, esas víctimas que se tomaban de animales inocentes y esa sangre derramada sirva como una figura, como algo que habría de venir, que el pueblo de Israel entienda, que el pueblo de Israel comprenda, que hoy, en ese instante, cuando ellos participaban de esos sacrificios, les servía para acercarse a su Dios, les servía para reconocer su pecado, les servía, como dice el escritor también allí en Gálatas, el apóstol Pablo, la ley vino por causa de las transgresiones, les servía al pueblo para alejarse de su transgresión y para conocer su transgresión. Tenían un impacto en la conciencia, tenían un impacto espiritual, pero por sobre todas las cosas era una figura, era sombra de lo que habría de venir, era sombra de aquel sacrificio hecho una vez y para siempre que haría perfecto a los santificados. Era la sombra de aquello que un día nuestro Señor Jesucristo compraría efectivamente con su sangre derramada, entrando al verdadero santuario, al santuario celestial, y de allí presentarse él mismo como sumo sacerdote y presentarse él mismo como el cordero por expiación, presentar su misma sangre y a través de ese sacrificio acepto delante de Dios que de una vez y para siempre, hecho una vez y para siempre, los santificados pudieran ser perfectos. Los santificados pudieran presentarse con una conciencia limpia delante de Dios. Por eso la ley daba testimonio. Esto estaba oculto, pero la ley daba testimonios. Las ofrendas testificaban esta justificación. Y no lo encontramos solamente en los sacrificios de Israel. Podemos tomar en esta primera parte dos ejemplos rápidos. Génesis, capítulo 3, verso 21 y verso 22, leemos el 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Por qué Dios mismo los cubrió su desnudez, cubrió su vergüenza, cubrió su temor? Si recordamos, después de pecar el hombre, sus ojos fueron abiertos. Dios lo llama, le dice, hombre, ¿dónde estás tú? Y dice, oí tu voz y me escondí, tuve miedo, dice, y se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos porque sus ojos fueron abiertos, porque su conciencia ya los acusaba de su pecado, porque ya encontraron por medio del pecado, de la transgresión que tuvieron, yendo en contra del mandamiento de Dios, encontraron ellos mismos que su relación con Dios se había quebrantado, que había una separación, que eran dignos de la condenación de Dios. Y ellos, ¿qué hicieron? Tomaron hojas de higuera, se hicieron delantales, las cosieron, se quisieron
quisieron presentar así, quisieron cubrir su pecado y su vergüenza a su forma y a su manera. Sin embargo, Dios, en su misericordia, en su bondad, preparó de que el hombre pueda entender que sin derramamiento de sangre, como dice el escritor de los Hebreos, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Un inocente debería sufrir la culpa del pecado. No podrían de nuevo acercarse delante de Dios sin morir, si no hay sangre que pueda cubrir sus faltas, cubrir su desnudez, cubrir su vergüenza. Por eso Dios mismo proveyó el sacrificio. Y ahí también nos da un testimonio de que Dios mismo sería el que proveería el sacrificio para el perdón del pecado del hombre. El hombre no podría por sus medios y a su forma obtener el perdón de Dios, sino sería Dios mismo que proveería el sacrificio para el perdón de los pecados. Y lo vemos ahí también un poco más adelante, Génesis 4, verso 4, dice así la Escritura: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Que vemos ahí que Abel fue obediente a lo que Dios había determinado, que Abel fue obediente a la instrucción que Dios le dio a Adán y Eva, que Abel, como dice el escritor de los Hebreos, por la fe ofreció un sacrificio más excelente, y Dios reconoció a Abel y a su ofrenda. Y vemos que aún el Señor Jesús habla de que la sangre de Abel fue la primer sangre justa derramada en esta tierra. Abel fue justificado por su fe. Abel presentó ese sacrificio a Dios por fe. ¿Por fe en quién? En aquel que habría de venir, en la simiente de la mujer que un día vendría a esta tierra y aplastaría la cabeza del diablo, aplastaría el dominio del pecado, aplastaría la cabeza de la serpiente. Todos estos testimonios y estas figuras que encontramos del Antiguo Testamento nos dan a entender que la justificación no es una doctrina del Nuevo Testamento. La justificación no es una doctrina del apóstol Pablo. La justificación no es una doctrina que lleva al hombre a pecar. Al contrario, lleva al hombre a acercarlo a Dios para que el hombre pueda vivir delante de Dios y en esa comunión con Dios poder disfrutar de la verdadera vida, de la vida que Dios da, que es una vida en abundancia. Por eso, hermanos, les rogamos que puedan volver a repasar estos pasajes, que puedan charlarlo, que puedan compartirlo aún con los hermanos del grupo y que de esta forma luego podamos también nosotros seguir compartiendo y seguir ministrando. En la próxima emisión de video estaremos viendo algunos testimonios más que daban la ley y los profetas acerca de la justificación. Y es nuestro deseo y nuestra oración que el Señor nos bendiga a todos con su Espíritu Santo, con su palabra, porque para esto Dios nos ha dejado su palabra, para bendecirnos. Los abrazamos en nombre de todo el ministerio y que Dios les bendiga grandemente.